Ministro, gracias por esta entrevista con La República. Bueno, se han dado ya anuncios de parte del gobierno y de parte de su sector. Van a hacer las clases por lo pronto, ¿no?, virtuales hasta el 15 de abril. Eso implica que es posible que después del 15 de abril se vuelva a la presencialidad. ¿Estaremos listos el 15 de abril para volver a las aulas? Si es que las condiciones epidemiológicas, que son los indicadores fundamentales y básicos, así lo permiten, sí, porque tenemos ya el diseño listo de cómo hacer estas aperturas semipresenciales. Pero otra vez el contexto de este rebrote tan fuerte de la epidemia ha hecho que guardemos toda la seguridad del caso para postergar estos inicios semipresenciales en algunos lugares. Claro, pero las clases presenciales implican, entiendo, también una inversión en colegios, en temas de servicios sanitarios, que todas tengan agua, están los kits, ¿no?, de higiene también. Eso, digamos, va a correr para que en caso, digamos, que el panorama se vuelva optimista y hacia el 15 de abril haya la posibilidad de volver, esa inversión en infraestructura va a correr, digamos, para que esté lista ya para esa fecha. No va a correr, ya está corriendo. Ya está corriendo, ya se entregaron. Los números exactos te los puedo decir después, una cantidad enorme de kits de limpieza, ya se está terminando de dotaciones con estos sistemas de los que conversamos, de agua corriente para lavado de manos, en aquellos colegios, sobre todo concentraciones urbanas, donde hay una conexión a la red pública, y aquellos que no están conectados a la red pública y que van a tener estos tanques elevados con agua para el lavado de manos, más el kit, más las mascarillas, más el alcohol, gel y lo demás. En estos cambios necesarios de infraestructura y de otro tipo, entonces no va a ocurrir lo que ha pasado con las tablets, que han tenido un retraso tan extendido. No, esperemos que no, en ningún caso, ¿no? Las tablets se retrasaron, felizmente ya están a tiempo. Hasta el 31 de marzo tenemos previsto hacer la entrega, hemos iniciado una estrategia diferente de distribución y por lo tanto estamos en posibilidades de decir que estamos con el control del proceso para que hasta el 31 de marzo puedan llegar las tablets. Ok, muy bien. ¿Y cómo será este Aprendo en Casa para padres, ¿no? Entendiendo que los padres estamos trabajando, algunos en teletrabajo, otros están saliendo, digamos, y implica una carga que ya se ha sentido, se ha asumido, ¿no?, como correspondía. ¿Y cómo se está pensando, digamos, trabajar ese punto? A ver, el diseño general de Aprendo en Casa para padres tiene dos cosas. Uno, que recoge efectivamente la necesidad que han tenido los padres y las madres de familia de ir acompañando el proceso con los estudiantes, sus hijos, durante todo este periodo, ¿no? Pero también tiene otro elemento, y es que nos hemos dado cuenta que Aprendo en Casa tiene que ser, en algunos casos, también un poco menos estructurado. Es decir, que haya disponibilidad de información, disponibilidad de datos para que, con horarios flexibles, pues estás haciendo teletrabajo, porque tienes algunas horas de trabajo presencial y el resto en la casa, puedan servir para descargar documentos, descargar guías, tener información para acompañar al estudiante y no ser, digamos, una clase para padres, porque sería imposible, ¿no? Entonces, la idea es suministrarle información a los padres, guías para que puedan ayudar a los hijos, a las hijas. Ok, muy bien. ¿El año escolar 2021 acabará el 2021? En principio sí, el 17 de diciembre está formalmente acabado. Eso tenemos que ver cómo es posible que avance en este año complicado que vamos a tener también el 2021, ¿no? ¿Cómo se ha manejado, por ejemplo, el año escolar 2020 para los que acababan quinto de secundaria, ¿no?, dado que ha habido una extensión y el 2021 es como se complementa? Exacto, aquellos que efectivamente terminaron y terminaron con buenas calificaciones y que han aprobado el quinto de secundaria, a partir del 15 de enero pueden descargar de manera gratuita, por supuesto, de la página web del Ministerio, su certificado de estudios y el certificado de logros de aprendizaje. Estos dos son documentos, sobre todo el primero, que les permiten hacer postulaciones a educación superior o inclusive ir a buscar algún trabajo, que siempre se pide un certificado de término de secundaria, ¿no? Aquellos que no tienen claramente una indicación de los profesores para poder tener una carpeta de nivelación
Con esa carpeta de nivelación tendrán que efectivamente rendir nuevamente las evaluaciones para poder obtener los certificados. El número exacto recién lo estamos teniendo de quiénes son, porque se ha cerrado el sistema, y esto va a permitir saber cuántos efectivamente desaprobaron y necesitan tener un proceso de nivelación, ¿no? Pero mientras tanto, el grueso, el número mayor, están teniendo este proceso, y a partir del 15 ya se puede descargar de forma digital los certificados. ¿Y la nivelación hasta cuándo se extiende? Hay nivelaciones en dos partes. Hay una nivelación que es un poco más libre también entre enero y febrero, y la nivelación más estructurada que estamos haciendo entre abril y junio. Ajá, ok, se van para abril y junio, ok, muy bien. ¿Los maestros tendrán prioridad en la vacunación? Estamos teniendo muchísimo espacio para que así sea. A ver, con el tema de la vacunación hay como dos cosas que hay que tener en claro. Una primera, que hay unos acuerdos internacionales que determinan más o menos cuáles son los grupos, el orden de grupos para las vacunaciones en cualquier proceso, ¿no? Empieza siempre por los sanitarios, médicos, enfermeras y a quienes que van a ser vacunadores. En ese grupo también se incluían los personales de seguridad general, fuerzas policiales, fuerzas armadas, y a partir del tercer grupo ya se podía hacer una suerte de redistribución de algunas personas, algunos países, empezando por los adultos mayores, por las personas más vulnerables, etc. Ahí se va armando, digamos, una estrategia. Esta estrategia tiene que ver en el Perú y en todos los países con cómo se va distribuyendo la vacuna, es decir, con cómo va llegando a los países. Las compras como la nuestra de 38 millones no quiere decir que llegan todas las 38 millones un día, ¿no es cierto? Entonces, con este primer millón que está llegando en estas próximas semanas, si no hay ningún atraso en los cronogramas, va a tener cobertura este primer grupo sanitario. El siguiente grupo de vacunas, en el que se va a determinar el número, va a permitirnos tener mayor claridad con cuántos son las personas que entrarán en este grupo 1B, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí estamos apuntando para que puedan entrar los docentes y el personal en general que trabaja en la escuela, ¿no? Los directores, los auxiliares. O sea, después del personal de los sanitarios. Después del personal sanitario, con el grupo segundo que quedaría, ¿no es cierto? Okay. Antes del personal sanitario no se puede. Nadie es posible que se vacune antes del sanitario. Claro. ¿Cuánta gente más o menos estamos hablando? Para el caso de educación, estamos hablando alrededor de 500.000 personas, incluyendo todos los docentes, directores, personal auxiliar y, digamos, todo el equipo que trabaja en las escuelas, ¿no? Claro, ahora esto de todas maneras sería para después de septiembre, ¿no? No sé, si se adelanta el calendario de entregas de las vacunas, no, probablemente antes, ¿no? Pero eso tiene que ver con el calendario de vacunas y el trabajo que hace, en este caso, Cancillería y el Ministerio de Salud, ¿no? Okay. ¿Qué se hará con los centros privados para garantizar una buena educación a un costo justo, ¿no? Como ya lo he dicho permanentemente, el Estado peruano no puede regular los precios. Lo que vamos a hacer es sacar este reglamento. Habían dos reglamentos inicialmente, un reglamento que le correspondía al decreto de urgencia que salió a principio de año, que incluía toda esa discusión respecto de la devolución de las cuotas de ingreso. Pero además ya había en curso una vieja idea instalada en el Ministerio y una necesidad enorme en el país de la regulación general de la oferta privada independientemente de la situación de pandemia, ¿no? Lo que hemos hecho es tratar de ver cómo es posible optimizar esto y tener un solo reglamento que atienda el decreto de urgencia y que atienda esta situación de reglamento general. Ya lo tenemos listo, ya ha sido conversado con varias instancias e instituciones. Vamos a volver a tener una rueda para discutir esta integración con múltiples de los actores que participan en ello. Y a partir de esto vamos a ver el momento más oportuno de sacarlo, por dos razones. Primero, porque cuando acabe la matrícula en marzo vamos a saber efectivamente cómo va a ser esta migración que hubo de matrícula privada a matrícula pública, ¿no es cierto? Y en esa situación vamos a ver cómo es que va a quedar efectivamente la oferta privada, sobre todo en grandes ciudades. La oferta privada de bajo costo, que es la que va a tener mayores problemas de recuperación, digamos, ¿no?
Entonces, allí vamos a tener los reglamentos probablemente para salir unos días antes, días menos, apenas tengamos mejor información para que no sea solo una cuestión aislada, sino que venga acompañada de aquello que es un compromiso del Estado, y es que independientemente que sea público o privado, el Estado garantiza el derecho a que todos los niños, niñas y jóvenes se eduquen, ¿no es cierto? Entonces la idea es no tener cosas aisladas, sino más bien sacar paquetes completos. ¿Se puede tener algún nivel de detalle, digamos, de hacia dónde apunta este reglamento? Hacia estas tres cosas que te digo. Una es reglamentar parte de, por ejemplo, el tema de devolución de cuotas de ingreso. Segundo, tener un tipo de lucha contra la informalidad. En la oferta privada había crecido muchísimo de manera muy informal, y lo que hace eso es tratar de regular para que efectivamente aquella oferta privada que está ofreciendo, valga la redundancia, el servicio educativo, sea fundamentalmente aquello que es real. Es decir, una especie de racionalidad parecida a la que tenía la SUNEDU respecto a las universidades, ¿no es cierto? Es decir, lo que el Estado garantiza es que la oferta que hay, sea pública o privada, tiene condiciones de calidad que hay que hacer. Entonces, por ahí va el tema. ¿Una SUNEDU para colegios? No, porque no se va a crear una institución, claro, pero, ¿no es cierto? Pero es la función que tiene el Ministerio, en general, que tenía el Ministerio para lo público, ampliarlo para lo privado, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y eso sale después de la matrícula? O sea, no sabemos si exactamente después de la matrícula, pero que tenemos que tener, la matrícula acaba a finales de marzo. Queremos tener claramente el panorama de cómo se va a migrar, cuánto matrícula privada va a pasar a la pública, para ver si efectivamente necesitamos ajustar algunas cosas en ese reglamento, ¿no? Porque las condiciones van a ser otras. Ok, el tema de los ingresos, digamos, que van a tener. De los ingresos, de la cantidad de oferta, de ver cómo se podrían ajustar las autorizaciones, si la migración es mucha, cómo hacer para que lo público realmente pueda acoger del todo a esta población que está pasando de un subsistema, digamos, a otro, ¿no? Ok, ¿y para la educación superior? No, la educación superior sigue marchando. Hemos tenido la buena noticia que hemos acabado con la fase de licenciamiento. Eso es una muy buena noticia para la oferta, para la reforma de la educación superior. Ahora SUNEDU pasa en un segundo momento que tiene que ver primero con establecer estos procesos de supervisión, además de los servicios que ofrece, camino universitario, grados y títulos y demás, ¿no? Y lo segundo es que van a empezar los procesos de relicenciamiento para las universidades que ya se les ha acabado. Y lo último es que además ya la ley de moratoria va, digamos, estamos en ley de moratoria, y las instituciones, universidades, van a poder tener la posibilidad de pedir un nuevo licenciamiento luego de pasar los tiempos que están en la ley, ¿no es cierto?, que son 2 años, y volver a preparar su expediente y volver a empezar todo de nuevo. Entonces la SUNEDU entra en una nueva etapa que yo creo que es muy interesante para la reforma, ¿no? Ok. Bueno, usted es coordinador también de este grupo intersectorial, ¿no?, que ve en el Consejo de Ministros las restricciones por la pandemia. En ese sentido, ¿usted considera que es primero la salud o la economía? Eso es un dilema que hay que romper. Es un dilema falso. Justamente este grupo lo que quiere mostrar es que hay que buscar un equilibrio entre lo social y lo económico, entre la salud y lo económico. Por eso el presidente Sagasti nos pidió organizar a la presidencia del Consejo de Ministros un grupo interdisciplinario y multiministerial conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, liderados por la presidencia del Consejo de Ministros, para tratar de hacer 3 cosas. Una, romper este dilema. Es un dilema que no le sirve al país y que además es un falso dilema, porque no podemos enfrentar ni la salud ni la economía. Lo que hay que buscar, y por eso salieron estas medidas, es un equilibrio entre estas 2 cosas. Segundo, porque el problema de la pandemia no es solo un problema sanitario, es un problema social, económico y cultural, y necesita un abordaje integral para poder atenderse. Por eso es que hay muchísimos comentarios respecto de cada una de las medidas que se puedan tomar, porque la idea es cambiar el enfoque como la tengo. Si yo tengo una racionalidad solo médica y solo sanitaria, las medidas van a parecer más o menos sensatas. Si yo tengo solo una racionalidad económica, las medidas van a parecer más o menos sensatas.
Si yo trato de integrar todo esto como un problema social más complejo, la idea es que salgamos adelante para romper este falso, insisto, dilema entre la salud y la economía, ¿no es cierto? Finalmente, algo que ayudaría a esto es saber que en el Perú, en el país, estamos más acostumbrados a atrincherarnos que a dialogar, ¿no es cierto? Y las opiniones se defienden y no se someten a un escrutinio público y a un diálogo público. Y eso es algo que tenemos que aprender de la pandemia, ¿no es cierto? Las posiciones totalitarias desde un lado no favorecen el diálogo y lo que hay que hacer es ponerse a dialogar. Es un dilema que ya se ha manifestado justamente en este grupo de ministros, ¿no? La ministra de Salud ha comentado... No entiendo por qué. Sí. Porque hay un tema, pues, aparentemente entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. ¿De qué manera? Que el Ministerio... ¿Con qué ejemplo? Que el Ministerio de Salud estaría, ¿no? Según la información que se maneja, apuntando pues a que haya unas restricciones mayores, ¿no? Y el Ministerio de Economía... Y el Ministerio de Economía tendría, pues, no estaría de acuerdo con eso, ¿no? ¿Eso es así? No, porque justamente hemos sacado estas normas que tratan de buscar un equilibrio. El presidente Sagasti mostró claramente que tenemos dos grandes grupos de indicadores. Los indicadores sanitarios y epidemiológicos, que son los tradicionales, ¿no? El ER, Cama-SUS y tasa de mortalidad, y otro paquete de indicadores que tenían que ver con el PBI, por ejemplo, y con el empleo. Lo que hemos hecho es un montón de ejercicios metodológicos, que serían muy larguísimos de explicar ahora, que lo que han determinado es hacer estas agrupaciones, conglomerados de regiones. Y por eso tenemos estos moderados, estos altos y estos muy altos. Eso responden a este conjunto de indicadores que de manera lo más articulada, creemos posible, han determinado estas categorías. Y entonces las medidas están en función a cada una de estas categorías. El ejemplo clarísimo, David, es el de Lima Metropolitana. Todo el mundo dice, tiene muchos contagios, ¿cómo es posible que esté en alto y no esté en muy alto? ¿No es cierto? Si esa idea de contagios la miras, por ejemplo, con que Lima contribuye con el 42%, creo, del PBI nacional, las medidas tienen que tratar de considerar estos dos elementos. Claro. Porque tampoco podría irme al lado solo económico, ¿no es cierto? El PBI hemos perdido, creo, 11% de PBI. Si la economía no mejora un poco, no vamos a poder enfrentar las situaciones epidemiológicas tan fuertes. En el 2020 arrastramos una economía mucho más sólida del 2019 y pudimos afrontar esto, ¿no? Por eso es que la idea no es llegar a esto que el presidente ha dicho extremo, que es la cuarentena, porque la cuarentena lo que va a hacer es probablemente desbalancear este equilibrio, porque va a proteger a las personas en la medida de lo posible, pero va a tener un impacto muy fuerte en la economía. Y ya no tenemos dinero para bonos. Exacto. Entonces, ¿para qué ponemos uno frente a otro y por qué no buscamos tratar de integrarlos? Entonces, cuando dicen Lima no ha sido atendida con tanta rigurosidad, yo digo, pero fíjate, hoy día tenemos que estar todos a las 9 de la noche ya en la casa, ¿no es cierto? Los aforos han bajado muchísimo en todas las actividades en Lima, entonces claro que está sometida también a medidas un poco más rigurosas, ¿no? En tanto se pueda, dada el aporte económico que significa Lima también. Dado estos equilibrios. Digamos, ahí ¿no es cierto? Como que impide, digamos, que se vaya un poco más allá. Exacto, por eso no hay falso dilema. Por eso lo que hay que romper ese falso dilema. ¿Ah? Búsqueda de equilibrio. Es una búsqueda de equilibrio. Una búsqueda de equilibrio que no es fácil. Que no es fácil. Y no es fácil porque tenemos un país que arrastra problemas estructurales. Y por eso ha sido tan complejo comunicarlo también. Exacto, por eso, ¿no? Y entonces la idea es cómo buscamos ese equilibrio y por eso cada 15 días, que es el tiempo de duración, digamos, de incubación del virus, es que se toman las decisiones del monitoreo diario que se hacen, por ejemplo, epidemiológicos, ¿no es cierto? Y fíjate que estás en esta categoría. Si este conjunto de indicadores sanitarios, epidemiológicos y económicos varían, puede hacer que corras hacia el nivel de muy alto. Muy extremo. O, ideal sería que corras al nivel moderado. Y eso depende mucho del comportamiento de las personas también, ¿no? Claro. Y Loreto, también habían observaciones, ¿no? Respecto de que estaba... Sí, en todas vamos a encontrar observaciones y otra vez lo vemos desde un solo enfoque. Y algunas personas que además, porque claro, tienen la situación inmediata. Por ejemplo, Lima Provincias. Lima Provincias tiene menor capacidad
de atención sanitaria en casos de emergencia. Claro, entonces hay que ponerle en mayor estado de alerta. Claro. Y si no hay dinero para los bonos, entonces la cuarentena prácticamente debería descartarse. La cuarentena es la sin medida bonos. extrema. Pero sin bonos. No solo sin bonos, sin vida. Nos vuelven a encerrar a todos. Una ¿No tragedia. es cierto? Y entonces por eso no hay que llegar a esa situación, ¿no? Es una opción casi ya negada, casi extrema, forzosa. Es una evitando. Es una situación que se está evitando a todas maneras y es por eso que ni siquiera apareció en los escenarios. ¿No es cierto? Teníamos estos aglomerados de moderado, alto y muy alto, y después hay uno de extremo, que es el botón rojo que no quieres apretar, ¿no es cierto? Pero los médicos, el colegio médico, ellos dicen hay que ir a la cuarentena. Nuevamente, porque tienen una racionalidad solamente sanitaria. Si ves qué es lo que ha pasado con las manifestaciones de los representantes de los gremios de restaurantes o de otras actividades económicas, dice, no puedes restringir tanto porque si no me caigo. Ese dilema es el que hay que romper. Hay que acercarse. ¿Y en el Estado qué se está haciendo? Porque en el Estado hay mucho trabajo presencial, cuando muchas cosas que de la burocracia se podría digitalizar. ¿Se ha pensado en eso, en hacer un énfasis en particular ahí? Totalmente en general, no solo porque el personal ha entrado en trabajo remoto, de hecho acá se han dado cuenta que está un poco vacío el edificio. Dos, que todos los sectores están comprometidísimos para poder digitalizar procesos. El caso de educación. Hemos probado en Lima Metropolitana, que concentra el 30% de toda la matrícula nacional, un proceso de matrícula digital para primera matrícula, que es el caso que era el más caótico, era el que salía a la televisión con las largas colas de los padres tratando de buscar, que son cuando por primera vez matriculas a tu hijo, a tu hija en inicial de 3 años o en primer grado de primaria. Por eso se llama primera matrícula. Que ahora es digital. Y entonces yo mismo estuve con una señora y con la operadora ayudándola a que llene su ficha, que pueda entrar a llenar su ficha. Y eso tiene una segunda característica, hay un filtro para evitar aglomeraciones y es que hay la estrategia hermanitos. Y entonces, si tu hermano mayor está en ese colegio, te asigno directamente ahí para que puedas tener una vacante ahí. Y todo esto de forma digital. Entonces, claro que hay un compromiso por evitar contactos, ¿no? Claro. Y el tema de los viajes interprovinciales, viene una reglamentación para un poco ordenar esto de lo que queda diferenciado. Exacto, ¿no? Exacto. Estas medidas que dimos y que se fueron publicadas en el Decreto Supremo, tienen un complemento de medidas sectoriales. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, los protocolos del MINCETUR. Es decir, hay como varios elementos que puedan complementar el Decreto Supremo, que lo que da son las medidas generales. Hay muchas medidas sectoriales como la que hemos anunciado hoy que tienen que ver con el complemento a estas medidas, ¿no es cierto? Entonces ahí está esta gran medida y están las medidas sectoriales. Además está la estrategia más grande, que tiene que ver con la campaña social que acompaña esto, con un mapa de actores que se ha elaborado en el grupo interministerial, que tiene muy definido cuáles son las funciones y la participación de diversos actores sociales, políticos, para poder acatar estas medidas, ¿no? Y ya para terminar, sobre su acercamiento al Congreso, eso, digamos, ¿cómo ha ido? ¿Hay una agenda común? ¿Cuál sería esa agenda común? Si nos puede contar, por favor. Qué bueno, sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque creo que es la mejor demostración de lo que dije. Nos hemos acostumbrado a trincherarnos y no a dialogar, y yo creo que esto es la mejor demostración que es posible que el Legislativo y el Ejecutivo dialoguen. Hemos tenido ya reuniones con el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Raimundo Dioses, en 2 oportunidades, también con el presidente de la República y el congresista Dioses, y yo ayer he tenido una reunión con la presidenta del Congreso, la presidenta Mirta Vázquez. El presidente va a tener una reunión con ella por el tema también. Y la idea es 2 cosas. Primero, mostrar que es posible, cuando pones un objetivo más importante por delante, que es posible establecer acuerdos. Que los acuerdos no significan consensos, significan acuerdos, ¿no es cierto? Y que es posible vivir con disensos también. En estos acuerdos lo que queremos es sacar adelante una agenda que, como ayer mismo dijo públicamente el congresista Dioses, se vería en un pleno educativo para darle toda la importancia a la educación. Y allí poder aprobar un paquete de leyes que estamos elaborando de forma conjunta, que incluirán asuntos muy
puntuales como por ejemplo la Ley de Organización y Funciones del Ministerio. Y ojalá modernizar tantos años de esta estructura para tener un viceministerio de Educación Básica y un viceministerio de Educación Superior. Segundo, trabajar muchísimo para fortalecer el sistema de acreditación en el país. Y entonces hacer una reorganización de verdad y sincera del CINEACE, ¿no es cierto? A fortalecer la SUNEDU y allí con los institutos superiores tecnológicos tener otro paquete, algo muy puntual, que es, por ejemplo, permitirle al Ministerio de Educación que pueda ayudar a que en el caso de universidades licenciadas, no licenciadas, asociativas, que han quedado en una situación rara porque no son públicas, son donde el Estado entra directamente, que no tienen un dueño y alguien tiene que ayudar a los estudiantes y a ver cómo se reorganiza el cese, el traslado, y no había marco normativo, y entonces vamos espero presentar y que el Congreso apruebe una ley que permita que el Ministerio de Educación ayude a ese proceso de cese de universidades. Hay temas de saneamiento físico legal para los locales escolares, creo yo, cosas que son de avance importante. El resultado concreto en este pleno virtual con estas leyes que puedan impulsarse. Eso esperamos. Muy bueno. La del estribo. Hay una gran diversidad de candidatos ahora en la campaña. ¿Usted cree que hay un riesgo de la reforma educativa para el próximo quinquenio? ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que la reforma educativa, en general la reforma superior, tiene una enorme legitimidad entre la población. Lo que ha hecho que se sostenga desde el año 2014 es que sobre todo los jóvenes creen que esa es una reforma que los ayuda. Y entonces todos quienes creemos en la reforma la hemos sostenido durante este tiempo y yo creo que la ciudadanía va a sostener permanentemente la reforma de educación superior.